Springfield. Bad cops, bad cops. Bad cops, bad cops. Bad cops, bad cops. Bad cops, bad cops. Springfield cops are on the take. But what do you expect for the money we make? Whether in a car or on a horse, we don't mind using excessive force. Bad cops, bad cops. Bad cops, bad cops. Podría estar todo el día en loop. Sí. ¿No suena, Brian, como cuando te quedabas sin pilas el Walkman, el cassette, y se te iba un poquito más lentito? No se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Muy bien dicho, Beto, querido. Lara, preguntale a tu amiga si es algo de la joyería. ¡Opa! ¡Ea! Ese es el, Así nomás. Están hablando en códigos. ese es el link. Y aprovecho la ocasión, ya que estamos hablando de Junín, a mi amiga Marianita, ¿sí? Abogada. Abrazo. Así que este Saludos. bloque particularmente puede llegar a interesarle Sí. cuando charlemos. Así que Marianita, allá a Junín y a la distancia, un abrazo enorme, una amiga de toda la vida. Una persona que en una obra improvisada de teatro, en una quinta, en estados muy complejos, actuó de El Hecho. El hecho. Hora y media haciendo ¿El de... hecho o el hecho? El Hecho. Ah, Claro. Hizo de planta durante 1 hora y media mientras los demás hacíamos una falsa obra de teatro en un momento. ¿Quién de- le dio ese Pobre, lugar? igual es como cuando te dan el joystick desenchufado. Sí. Decirte, tipo, vos te toca el Todo hecho. Se la cierto. hacías a tu Todo hermana. La rebolinearon. Espectacular. Vamos a Que- hacer árbol 2. Ni siquiera árbol 1. Uno. No, literal. Tal El cual. árbol 1 no está, No. pero vos sos el 2. Bueno, Sí. ¿era eso o hacer de bola de pasto? No, No, se quieren mover. Por lo así que menos no. un poco más de movimiento. Tal cual. Hablando de movimiento, justamente vamos a hablar de película que se estrena este jueves en cines y nosotros tuvimos la oportunidad en su momento de verla en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ah, es verdad. Me refiero a Caso 137, Dossier 137. ¿Cómo se dice en francés, Lara? Parame. El título de la película. Dossier 137. Dossier 137. Ah, Le puso mucha onda. Pará, Debe lo como un pollo viniendo en el medio. ¿Sabes que pensé que iba a hacer trampa? Lo practicó en el Gracias, corte, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo Dossier repitió. 137. Ah. Lo puse en 0,5, todo para... Un 10 actitud, Sí, sí, sí. un sontancier. Ay, no, pero- Fonética. Muy bien. Justamente, bueno, se van a borrar las risas porque lo que vamos a contar de esta película, que dirigida por Dominique Moll, un guionista y director con un vasto recorrido en el cine francés. Esta película lo que va a contar, y un poco en tono de ficción, algo que ocurrió justamente en las manifestaciones, en las protestas de noviembre del 2018 con los chalecos amarillos, algo que para quienes no conozcan y no sepan de este contexto, en Francia las manifestaciones, las protestas están como más organizadas, o por no decir están organizadas, y uno como protestante, como manifestante, a la hora de reclamar por sus derechos, por lo que fuera, se pone un chaleco amarillo, se agrupan y tienen cierta protección desde el rol ciudadano y civil. Bueno, ¿Marchan por la vereda? pueden marchar por la calle, te cortan Igual, todo, que no haya un auto en el Claro. camino porque te lo prenden fuego. Si hay algo que los caracteriza Sí, es como sus acciones muchas veces son muy fuertes, Sí. son muy Mejor tenerlo de potentes. amigo al pueblo francés. Sí. Sí, Si pero algo- en cierto punto hay algo que a veces van hacia atrás. O sea, sale una ley sobre tal cosa y se te levantó el pueblo y se te prendieron fuego la plaza. Ahí está. Van hacia atrás y lo reven o lo vuelven de nuevo si ingresa al Senado y lo revisitan nuevamente. Hay algo de la idiosincrasia francesa, justamente. Ellos se jactan, y es algo de lo que hacen alarde, y está bien que así sea, de que ellos inventaron el sistema de la república. Entonces, ellos como ciudadanos son muy activos. Y a Como la que menor, dicen, esto hay que cuidarlo. Claro. tal cual, y a la menor que te tocan un derecho o quieren afectar alguna normativa, tipo como de repente el subte aumenta 1%, y tenés a los chalecos amarillos, es decir, la gente común y de a pie, manifestándose, protestando y prendiéndote fuego el auto, en los Champs-Élysées, donde Y sea. también son muy creativos, porque la verdad que, por ejemplo, hace poco tiraron caca por todos lados, o sea, como que hacen de repente cosas que son, o cosas muy drásticas, ¿no? Como, bueno, no sé, vos querés cualquier cosa, ponerle un impuesto a levantar la basura, mirá como yo te voy a llenar de basura toda la Torre Eiffel, como que de repente hacen cosas como muy... No, por supuesto, y no todo es importantes. violento. A veces hacen manifestaciones que uno dice, che, de repente, qué silencio en esta calle. Y te asomas Claro. por la ventana y están todos protestando en silencio, pacíficamente, con sus chalequitos de color amarillo. ¿Sí? Eso como para contextualizar, la película toma algunas imágenes de archivo y lo que va a retratar es un caso que es el de Guillaume Giraud,
que es una persona, un joven de 20 años que recibió, y esto también fue muy loco porque apenas había pasado acá con lo de Pablo Grillo en la Argentina, en Buenos Aires, nosotros vimos la película en Mar del Plata y fue como, che, qué loco. Y el Igual. caso es muy, muy similar. Ella se parece a Carla Peterson. Es igual. Es idéntica, Yo la Lea estoy viendo y Drucker. parece... Es verdad. Lea Drucker, yo la lo estaba actriz, es mirando. idéntica. Ahí podemos ver algunas imágenes. Volvieron Diego y Nancy, que habían ido a ver esta película en Mar del Plata, vuelven y dicen, vimos una película donde la actriz es igual a Carla Peterson. Fue lo primero que dijeron. Todo lo demás no Totalmente. importa. Bueno, justamente el personaje de Lea Drucker se llama Stephanie Bertrand y lo que vamos a ver, un poco de su vida personal, familiar, que eso es lo que pone un poquito del tono de humor, Ujú. no con la comedia, con el chiste, sino en el humor y no la comedia, sino el descontracturar con esa vida personal, con las relaciones y los vínculos con sus padres y madres. Descomprime. Descomprime un montón, pero bueno, justamente es necesario que descomprima porque ella lo que tiene que hacer dentro de su trabajo en el IGPN, que es como una especie de... Asuntos internos. Exactamente, esos asuntos internos, bien lo describió Beto, que investigan ¿sí? el exceso y el accionar policial cuando se cuestiona, se denuncia. Entonces, en esta investigación van a descubrir que hay un joven de 20 años que recibió un cartucho en la cabeza con una fractura de cráneo, ¿sí? Que está complicado, y lo que va a hacer es investigar qué pasó, cómo pasó y, por supuesto, en el medio, esta impunidad de la fuerza brutal policíaca. No, es... ¿por dónde empezar? Porque creo que hay algo que tiene la película que es trabajar un poco con un personaje que está dentro, que más allá de que tenga ese trabajo, creo que lo primero que se problematiza es que ella se siente identificada y como parte de las fuerzas policiales. Entonces, el crecimiento del personaje va a ir por el lado de aprender que realmente hay injusticias, ¿no? Como que hay algo que parte de la base de, bueno, ella se siente como identificada con su profesión, de hecho, está haciendo ese trabajo, pero es medio mal vista por sus compañeros, por decir, bueno, no, atacás a los colegas, ¿no? Como que hay un camino de ella que va a ser tratar de descubrir y de contraponer que realmente pasan cosas que son injustas y que realmente hay un sistema que está pensado para proteger a esas fuerzas y que es muy difícil de sortearlo. Y que quizás inclusive ella misma, creyendo que hacía un trabajo honesto, quizás estaba haciendo funcional también un sistema. Y eso, bueno, nada, me parece que es como parte de lo que es el crecimiento personal del personaje, que después va a estar como en relación a un contexto que es quizás más parecido a otros lugares del mundo. Vos lo decías, digo, las similitudes que tiene con el caso de Pablo Grillo, en donde también se habló de un chico que le disparan en la cabeza, que tiene que ver con formas de usar las armas reglamentarias y las posibilidades que tienen de ejercer la fuerza. Digo, me parece que todo eso es lo que nos toca un poco a todos y la particularidad de la película es trabajar con ese punto de vista de alguien que está por dentro y no por ahí ponerse en el punto de vista de, no sé, la madre de la víctima u otro manifestante. Un lugar común. Claro, ¿no? Como ir al lugar de las víctimas y solamente de ese lugar. Parece que ahí está lo interesante de la película. Y es que termina estando tanto dentro como fuera de todo, porque está dentro de la fuerza, como tratando de regular algo, y al mismo tiempo es rechazado dentro de la fuerza y también por el resto del mundo. Tiene que justificarle a todos Sí. que ella no es lo que ellos están pensando. Y hay algo interesante también para complejizar todo esto, que es que ella está de ese lugar, pero no para juzgar justamente este exceso que a veces mal denominado de la fuerza policial, porque no es que ella los mira mal, los mira de reojo, al contrario, ella lo que pretende, y como policía, como bien describía Vicky recién, es que sea lo más impoluto. Entonces, cuando alguien hace algo que está mal, ser juzgado para que el resto, sí, justamente mantenga esa limpieza dentro de esa fuerza de seguridad. Creo que también está bueno cuando se ve esta parte de que ella fue policía, esta cuestión de que ella sabe que falta algo, sabe que hay algo que no le cuadra, algo no cierra, algo no solamente en cuando van a hacer las declaraciones. Primero, a ver, lo que a mí me fascinó de la película es la edición. Sí. Sí. El primer acto, los 40 minutos, me pareció fascinante lo dinámico que hicieron esta cuestión de la redacción, el armar el discurso, pedir información y ida y vuelta, y no para, es vértigo en un relato en el cual es una redacción de correos Sí. hacia un lado, hacia el otro, pero en el cambio de personajes, hacia quién va, las respuestas y demás, creo que es sobresaliente lo que hizo en ese Yo le trabajo. decía, digo, es como una película de trámites. Sí, de trámites sí. y mails. Y es re emocionante. Es que es eso, hizo que fuera divertido ver cómo hacían el trámite. Claro. Y que es un embole también, Sí, creo es que verdad está eso. buenísimo. Y después, bueno, justamente esta cuestión, que
cuando termina la película te quedas reflexionando, ¿viste? Decís, ¿cuántas historias hay que no se conocen? ¿Cuántas historias quedaron en el anonimato? ¿Cuántas historias se han tapado? Similares, obviamente, porque siempre que hay manifestación, sabes que alguien realmente sale herido. Y que en cierto punto te muestren de que, bueno, que todavía hay gente que quizás intenta hacer las cosas o denunciarlas o mostrarlas, pero es abrumador ver que el sistema está armado para otra cosa. Sí. Eso es lo que me pasó. Bueno, eso es re interesante también, porque la película es sobre el procedimiento. O sea, como es una película que no busca espectacularizar la investigación, como si fuese una película de detectives o algo por el estilo. Es una película, en realidad, más sobre mostrar ese sistema que requiere, mientras un pibe está en el hospital y no puede hablar, que sea como... Eso no es lo que más importa. Lo que más importa es si mandaste los 18 mails que tenías que mandar para pedir lo que había que pedir. Sí, la detención, ¿no? Ahí, la custodia policial en un momento. Y también lo mismo que no me acuerdo si es el amigo o el hermano, que lo detienen, que es justamente el que está con él, y ese famoso juicio rápido, juicio increíble, express. no sabía el cuñado. que existía eso. El cuñado. Increíble. Sí, y lo meten preso, tres meses estuvo, y dice, él mismo dice, me emitieron la condena en 5 minutos. Sí, y eso me hace pensar mucho en algo que hablamos siempre en este programa, que es cómo los juicios son narrativas, ¿no? Uh-huh. Las investigaciones son narrativas. Obviamente que después están solventadas por pruebas que se supone que dan cuentas de esa narrativa a veces. Pero digo, es eso, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo ves? ¿Qué ves que pasa en este video? ¿Es injusto lo que pasa en este video? ¿O no? No, Eso es buenísimo. las declaraciones con el video delante es increíble porque... Al contrastar, porque es lo que pasaría, a ver, saca el video y una declaración, cada uno movería el agua para su costa, por supuesto, pero cuando tenés el contraste de la imagen adelante tuyo y sostenés el discurso, se vuelve todo como mucho más irracional y está nutrido de esa irracionalidad, la narrativa de cada caso. Sí. Y lo vemos todo el tiempo aparte, que es como, todo el tiempo pasan cosas en donde esto, no sé, una manifestación cualquiera que termina mal, con caos, con lo que sea. Siempre hay una discusión sobre sí, pero vos filmás solamente cuando la policía responde, pero no filmaste cuando los atacaron, y al mismo tiempo después se filman las cascotes en el piso. Entonces vos tenés fragmentos de las cosas. Bueno, justo así empieza la película. Claro. Que es el discurso y la fantasía por fuera. Claro. No solamente eso, creo que también deja muy en claro cuando, por eso me gustó muchísimo los distintos puntos de vista y enfoques que le dan, que es que habla la sociedad, que habla que recuperó 5 segundos en la televisión o lo que se va conversando alrededor y ya mete en juicio. Ya vos sos este es el otro, y está bueno que en la película te plantea y te muestra las dos caras, desde el punto de vista de la fuerza policial, con todas sus brigadas y que yo qué sé cuánto, que es completamente detestable todo, cómo se trata en ese arresto, y del otro lado también, lo mismo. Entonces, que todo eso está en la misma película es como... Bueno, a mí me gustó mucho que el video de la circunstancia en la que este chico es herido es un video que es claro en un punto, pero que al mismo tiempo no lo eximen de ser un video complejo. Como esta cosa de poder ponerlo en discusión, como decir, bueno, el pero... ángulo. No, y además esta cosa como de... Hay unos que tiran una botella, entonces en realidad los otros estaban queriendo ir con ellos, los otros venían caminando. Como hay una cosa de no es lineal, no es esa cosa burda de agarrar y, no sé, ver 2 chicos inocentes que están caminando y que van y por nada les lo disparan. contrario, por ejemplo, de Nuestra Tierra. Exacto. Ahí no había dudas. Ahí no había dudas. Acá hay una cosa como de, bueno, la circunstancia es compleja y me parece que de lo que habla la película es del accionar profesional en una circunstancia compleja. Y juega mucho con la connotación, que creo que es donde estamos yendo, que justamente tenés la misma imagen, pero le podemos cambiar el significado según lo que a cada uno le vaya conveniendo. Algo que a mí me quedó resonando la primera vez que la había visto, y ahora por ahí digo, en la película, en una nueva visualización, digo, por ahí puede pasar un poco por alto, que es lo delicado de salirse del margen, pero apenas. Es decir,
tenés fuerzas policiales preparadas o no para estos casos. De hecho, estábamos hablando justamente de esta organización en las protestas, pero de repente cuando se excede todo un poco en cuanto a la cantidad, el volumen de gente por protestar, empezás a convocar de otras fuerzas. Al convocar de otras fuerzas, hay otras preparadas, hay algo de lo discursivo. Es vos para qué estás preparado. Para ante cualquier eventualidad tener que responder con una bala de goma. Y entonces, para esas personas que están preparadas para otro escenario, esto es una respuesta que se justifica. Y es horrible decirlo así, pero es un poco eso. Es como, no cualquiera puede estar en cualquier lugar, en cualquier puesto. Es que por eso es muy importante que esto saliendo un poquito, ¿no?, de lo que plantea la peli, pero que era un momento un poco como que se dice muy, muy, muy breve, es que la gente que está preparada justamente es para que no reacciones así. Claro. Para que no le apuntes vos no a la podés cabeza. ser lo mismo que el que está No, enfrente. porque justamente, más allá del tema del ejemplo, y que no podés bajar a ese nivel y tener en cuenta la distancia y la diferencia que tenés. Estás armado. Bueno, algo que se hablaba con el docu de la cárcel que había ido al Eso Oscar. es lo que estaba claro, pensando, el documental sobre de Alabama Alabama Solution. Solution, exactamente. Sí, que en un momento hablábamos de eso, es como estar en esos lugares que para mí es una gran discusión, que es estar en el lugar en el cual el Estado te habilita a usar la fuerza, o sea, a lastimar a un otro, a lastimarlo de alguna manera, es una responsabilidad increíble. ¿Sí? Como... Que si no tenés trabajada la moral como corresponde, y no una doble moral, ni una ética, es un desastre. Y protocolos también, obvio, que se entienda, porque hay algo también que me parece que se juega muchas veces en lo que es la discusión más cotidiana, esta cosa como de, bueno, pero hay que estar ahí. No, es que una cosa es vos y yo Vos hay estás que estar preparado, ahí. Esa claro. persona tiene que Pero saber estar ahí. es lo mismo que en el es- momento que dicen, en el momento que hacen el recuento, o sea, que Sí, en todo tiempo claro. vos tenés que anotar cuántos disparos diste. Claro. Sí, porque tenés que justificar todo ese tipo de cosas. No, como se desmadró, la verdad que vemos el otro día. Bueno, No es así, en un claro. ratito vuelvo ahí porque justo hoy lo conversaba con José Tripodero de eso, del disparo, y vos decís, el tecnicismo de lo legal da una bronca. Sí. Pero yo me quería quedar ahora con esto de inevitable la comparación del caso argentino con Pablo Grillo. Sí. Y justamente cuando desde la cabeza de una institución, por eso hay que ser no responsable. Cuando tenés adelante un micrófono o sos una persona referente en algo, tenés que ser doblemente responsable. Y si una persona te felicita a un policía porque pega un tiro de la espalda, como hizo con Chocobar, el monstruo de Patricia Bullrich, imagínate acá cuando dicen en la tele con cámaras donde queda grabado y lo pueden volver a ver, dice, no, el tipo de repente se tira arriba de una bala o te cabecea la bala como pasó con un Grillo. Y no, el tipo estaba cabeceando con una cámara de foto en la mano, Claro. haciendo Sí, sí. ejercicio de su labor. ¿Y sí? Entonces, ¿qué podemos esperar al respecto Bueno, de pero eso? es lo que hablamos, justamente lo que hablamos siempre, es cuando hay un desmadre en esto, lo que decíamos muchas veces, porque lamentablemente, por ejemplo, sabemos que los miércoles hay manifestaciones de jubilados que la gran mayoría de los miércoles terminan con escenas muy violentas. Entonces, cuando uno ve, no sé, una señora que pasa por la vereda y le dan con un palo en la cabeza, ahí es donde entra muchas veces esta cosa de que hay una parte de la sociedad que quiere ponerse en el lugar de equiparar a esos dos y decir, bueno, pero lo que le pasa a este también, porque se está no sé qué. Y después otra tratar de mirarlo de otra manera, que es tratar de mirarlo de la parte profesional. Y mirarlo de la parte profesional es tratar de pensar, bueno, esta persona tiene que estar capacitada a un nivel de excelencia que no puede permitir que haya errores con pegarle un Sí, palazo en la o cabeza a gasear alguien. una nena de 9 años. Claro, pero es que por eso digo, esos errores que en otros trabajos son errores por la presión, por los nervios, por malos sueldos. no importa, por una situación de estrés o lo Claro, que fuese, claro. esos errores en otras circunstancias son aceptables. En circunstancias en donde vos podés ejercer la violencia no lo son. No, tal cual. Entonces ahí es donde hay que sacar como un poco el sesgo del medio, inclusive en una situación que te parece violenta, porque hay que después analizar el profesionalismo de las fuerzas que tenemos para que actúen. Es que- Son dos cosas que van por canales separados. Exacto. Sumado a que, ahí te dejo, Beto, sumado a que si después, porque también lo que indigna acá es que está, o sea, filmado, o Claro. tenés testigos, y qué sé yo, y no pasa nada. Sí. O sea, no, al revés. Si ves que la persona que está preparada con todo exactamente lo que vos comentás, comete ese error, bueno, se aparta. Y se Es que, aparta. ¿sabes qué pasa? Que para mí ahí es donde entra la clave, que es
No, pero pará, porque si nosotros cuestionamos demasiado, cuestionamos a la institución. Y no es así. no es así. No, y ni siquiera la institución. En realidad lo que se cuestiona es a los altos mandos que dieron la orden o que dieron directamente piedra libre para que hicieran lo que quisieran. Porque en sí, no es que están tratando de proteger al policía o a la persona que cometió el error, sino que están tratando de proteger sus propias decisiones. Y eso también lo marca muy bien la película en un momento en particular. Y me pareció que eso está muy, muy, muy bien. No vamos a decir cómo termina, porque no podemos. Yo tengo pero- preguntas sobre la película. Sí. Ajá, tengo miedo. Hasta los ¿Cómo sindicatos termina? entran. Qué indignante Sí. fue cuando comentan y Es el papel muy de los bueno sindicatos eso. que tengan son todos unos cínicos. Siempre te das que te cuenta. aparece la frase sindical. Ah. Ahí yo me lo imagino ahora, Pedro la... Manga de ladrones. Sí, igual. Bueno, mi pregunta es cómo termina. No. Dice The End con letra entiendo por cursiva. lo que dijeron ustedes que está basada en hechos reales, pero no es un documental. No, No, eso es no, ficción. no. Y eso es lo Ok. interesante porque terminás viendo una película que los límites son muy difusos. Sí. Es clarísimo, es una ficción. Lea Drucker es la actriz, igual a Carla Peterson, todo lo que quieran. O sea, no hay nada para confundir. material de archivo pero está en el tan bien medio, ¿no? realizada y eso que dijeron al principio, está tan poco espectacularizado todo que tiene aires de documental. Claro. Ok, yo estoy pensando en ir a verla al cine. Entonces Sí. mi pregunta es, en cuanto a cuestiones de fotografía, Yo la vi Sí. en cine en Mar del Plata y te digo hasta causa otro impacto. Sí. Justamente Brian hoy... alabó el montaje, por eso. Sí, 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 el sí, montaje sí, es muy sí, sí. bueno. Hoy justamente hablaba con José y le decía a Vicky que la primera vez que la vi, cuando la vi en sala, estábamos con Nancy, lo que son las escenas de violencia me parecían muy fuertes. Son fuertes, sí. Porque verlas en pantalla grande es otra cosa. Y ahora me pareció un poco menos que esa sensación que generó ese menos impacto. violenta. Dentro Sí. del espectro del cine francés, esta es más mainstream Bien. que otras. O sea, esta es un poco más... Exportable. Hollywoodense. muy, Claro. sí, tiene, Sí. tiene algunas cosas más clasiconas, Ujú. ¿viste? Ujú. Pero igualmente tiene como su búsqueda de, por ejemplo, esto que decía Brian al principio, es como vos tenés toda una secuencia de gente mandando mails y la secuencia es súper emocionante y está buena. Y Es encima increíble casi, cómo mandar mails y pero hacer aparte, algo. casi que dicen lo mismo en realidad. Sí. Porque Sí. todos hablan de la primera frase del mail, que la primera frase es la misma. Entonces es como, esas cosas son distintas. O por ejemplo, el final tiene una secuencia muy diferente Sí. también. Hay algo de. Perdón, Brian, que Sí, te. no, obvio. Hay algo del cine francés que es el momento en que se pierden todos en los campos elíseos. Sí. Nube ahí, todo el humo de color y ellos mirando. Eso es cine francés. Sí, para mí eso sí. Sí, un montón. Los dos personajes que trabajan con ellas, sus compañeros de trabajo, están re bien. De verdad. Él En es ningún un momento. personaje espectacular. Sí, los dos, y ella también. Porque en ningún momento ves una competencia actoral. En ningún momento. Es cada cual tiene su rol y su trabajo. Y después cuando van desarrollando, cada uno hace lo suyo, a lo suyo, y funcionan en equipo. Entonces creo que eso también es para destacar, ¿no? Como un coestelar funcionan muy bien y van acompañando y aparecen en los momentos claves, no todo el tiempo. Sí, También. es entender los roles. Y hay un Muy gatito claro. muy lindo, Lara. Ah. Hay toda una Es subtrama con un Michi. él o la gatite de la película, que en la película Si le ponen voy yogur. a citar a Noelia Custodio diciéndole, si le seguimos diciendo ella, Ella, un un gato gato. va a ganar mi ley. Ya ganó. Estás ganando Ya la ganó, reelección, un poco tarde. Diego. Bueno, Lo dijo antes. la así gatita que- Claro. se llama Vicky, la actriz gatita. Yo soy tu gatita. Datos de color. Ea. Bien. Bueno, es cuestión de ponerle estrellitas entonces a Dossier 137. ¿Cómo era el nombre de la peli, Lara? Dossier Swan 37. No, No, era así. ya me lo olvidé. No era así. Que Nahuel te reís. Nahuel, qué feo Nahuel, esto. ¿hablas Yo pensé francés? que éramos amigos. Ya te fui el flu. Nahuel, me ¿vos lo podés olvidé decir ya. Dossier 137 en ruso? Ah. Mentira, sí puede. ¿Hablas ruso, Nahuel? Sí, habla ruso. ¿Y en chino? Solo mandarín. A ver, ¿cómo Claro. era? Habla un No poquito cantonés. de chino. A ver. 137 era. C'est un tricé. ¿Eh? No, a ver, pará, yo lo tengo Listo, en no importa, no importa. ¿Cómo es, Nahuel, la cosa? No, ¿Eh? no quiere, no se quiere. anima. no Vamos se a ponerle anima. estrellitas a... Dossier 137. Son Tronsal. Son Tronset. Sí, Enchanté. tal Oui, cual. oui. ¿Cuántas estrellitas, Lara? No la vi. Ah. Decí un número en francés. Roberto. Muy bien aprendida. Bien. Estrellitas,
Yo le Yo- puse 3,5, pero. Yo doy 4. Yo estoy con 4. pero- Yo voy a redondear para abajo que 3, ¿Por pero... qué redondear para abajo? Se puede. Esa era la docente que vos tenías. Redondea Sí. para abajo. Lo sé. Sí. Mirá mi boletín. A mí me pasó hacia el Grande quedó. final, como que baja un poco toda la intensidad en el último acto. Se te Es muy diluyó. fuerte los últimos minutos, pero me gustaron mucho la primera parte, por eso me quedé en 3,5 ahí. Sí, me parece un poco declamatoria la charla que tiene ella con su supervisor al final. Claro. Me parece Sí, se vuelve un poco poquito feo. más propagandístico al final, los últimos Sí, 10, 20 minutos. necesariamente, porque ya la película era bastante Sí, clara. No hacía blanda bandera falta. desde Lo el que estaba inicio. Sí, diciendo. o sea, ya sabes que va a ser una injusticia, porque ya lo sabes, desde el primer momento. El remarcar esa situación Ay, es como que el, dije, el monólogo de ella me pareció. Sí. Che, Para mí no, igual. Recién llega y me está retando del otro lado. ¿Qué Ya sé pasa? el tiempo que tenemos que ir al corte. ups, Ey, Gustavo otra vez. Donel, te pido please. Terminemos. Bueno, Bueno, si bueno. quieren ir hacia 4, yo los dejo, pero yo ¿Cómo sepan los que estoy dejo? un poco en 3. poné 3 y ya está. ¿Ponemos 3? Sí. Sí, Mirá sí, vos, sí. Bueno. Mirá qué botón. Igual ya estaba calificada del año pasado Sí. del festival rápidamente. ¿Y ¿Cuándo qué le habían pusiste? puesto ¿Cuándo ahí? lo habías puesto? 4, digo. No, 4. Ah. No, creo que le habían puesto 3 el año pasado. Hielo 3. Vos Hielo 4. 3, yo 4. Bueno, Ah. Quedamos Estaba así. en 3 antes. ¿Eh? Estaba en 3. Bien, ¿Viste? si lo dice Por Mary, eso. yo Por las dudas, ¿no? no le digo ni No, a. Mary No, yo porque No con vaya a el dato. ser Yo que con el dato. encima ahora llegó seguridad. Muy bien, vamos a ir a la segunda hora de hielo, pero antes, por supuesto, vamos a escuchar una linda canción, ¿sí? Y volvemos inmediatamente con más contenidos. La fuerza de Argentina ataca